capítulo del podcast constitucional que ya la gente nos pregunta, lo escucha porque quiere saber lo que está pasando, porque la gente se está sintonizando en lo que va a tener que votar en diciembre. Entonces, como siempre, en esta alianza que tenemos la Escuela de Derecho de la Universidad San Sebastián con el Libro, para irles informando a ustedes detalles de lo que ocurre cada semana en el proceso constitucional. Como siempre, con Gonzalo Arenas, ex diputado y director de la carrera de Derecho de la Universidad San Sebastián, y con Luis Alejandro Silva, integrante del Consejo. Quiero partir porque hoy día supimos de una encuesta de Black and White que dice que el apruebo al texto ha crecido considerablemente y estaría ya llegando a 47%. Cuando uno ve eso, y si le cree a las encuestas, en realidad, si eso estuviera pasando y fuera una tendencia, claramente lo que ha hecho el Consejo de ir generando y creando y estableciendo normas que tienen más apoyo ciudadano, estaría, por así decirlo, revirtiendo lo que era este rechazo permanente al resultado final. A mi juicio, el texto que salió ahora del Consejo Constitucional y que vuelve a la Comisión de los Expertos es muchísimo mejor que el borrador de los expertos, y en muchos aspectos también este texto es mejor que la Constitución actual. Por mí, que los expertos no toquen el texto, porque claramente que el borrador que habían hecho ellos no tenía la adhesión ciudadana que estaría generando ciertas normas que se incorporaron en el Consejo. O sea, de eso y de otras cosas vamos a hablar durante este podcast. Ahora, hace sentido, porque no es cierto que la etapa del Consejo son consejeros elegidos por la ciudadanía, tienen mucho más esa percepción de lo que la gente quiere en una constitución que sea hija de su tiempo, versus un Consejo que eran personas designadas por los partidos políticos. Por lo tanto, creo yo, y esa es mi humilde opinión, que el Consejo ha corregido muchos de los errores del borrador que recibieron y además le ha incorporado ciertas normas que pueden girar con dificultad, porque obviamente se parte contra, ¿no es cierto? La gente estaba rechazando este proceso, pero que podrían ir girando hacia una mayor aprobación hacia el plebiscito de diciembre. Por eso, si esto es así, y el Consejo y el texto del Consejo está teniendo este apoyo, que los expertos ojalá no tocaran este texto, pero eso es difícil. Luis Alejandro, te quiero preguntar, para partir con ciertas normas que ustedes incorporaron y que tienen aprobación ciudadana, y si van a tener la fuerza para mantenerlas, porque entre esas normas está la reducción del número parlamentario, está la garantizar la propiedad de los fondos de pensiones, está la libertad en materia de elección de salud, está el fortalecimiento de libertad de enseñanza, un Estado más moderno, ciertas normas en materia de seguridad, de inmigración, exención de contribuciones. ¿Qué se está conversando hacia adelante? ¿Van a mantener estas normas los expertos o estas normas que tienen apoyo ciudadano, tienen ustedes la fuerza para mantenerlas y reponerlas en el caso que los expertos las saquen? La fuerza obviamente está, aunque hay que recordar que la bancada republicana son 22 votos. En la etapa que viene, desde la perspectiva del Consejo Constitucional, recordemos que hay una regla que dice que las observaciones de los expertos se aprueban por 3/5, pero se rechazan por 2/3. En términos de números, son 30 votos para aprobar, 33 para rechazar. Si tú no alcanzas el quórum para rechazar, que son exactamente el número de votos de la bancada de derecha, es decir, basta que se desmarque uno para que tú ya no puedas rechazar la observación y tengas que ir a comisión mixta. Entonces, la fuerza es relativa. Y después lo segundo es que va a depender mucho, Marcela, de cómo la izquierda plantee el marco de negociación. Recordemos que en la etapa que tuvimos para negociar antes de entrar a la votación por comisiones, la izquierda planteó la negociación en unos términos que la hicieron inviable, completamente inviable. Y ese riesgo creo que está presente hoy día también, ¿no? Yo puedo imaginar buenas razones tácticas. Hay que recordar que esta es la izquierda hoy día representa varias sensibilidades del arco político de izquierda. Con razón podemos hablar de las izquierdas, pero sin embargo han decidido actuar por unanimidad, lo cual también hace muy incierto, y de hecho tengo una gran curiosidad, si se quiere, en cómo vayan a plantear la negociación. Porque uno podría imaginar, ¿no es cierto?, muchas hipótesis, pero por ponerse en los dos polos para ver el arco, ¿no? Uno podría decir, mira, la izquierda no va a hacer observaciones de ningún tipo.
Sí, ellos decidieron desembarcarse de este proceso y no va a haber observaciones porque quieren, desde su lógica, que este proyecto naufrague con el peso que le han echado encima las derechas. Y no hay observaciones. Es un escenario posible, porque recordemos, esto también es importante, es procedimental, pero tú sabes, y Gonzalo también, que es tremendamente determinante en este tipo de procesos, que es que cualquier observación que los expertos le hagan al texto para que sea votado en el Pleno requiere de 3/5, que en términos numéricos son 14 votos. Y recordemos que la izquierda tiene 12, la derecha tiene 12, ¿no? Por lo tanto, hay un desafío para los mismos expertos de encontrar sus puntos de acuerdo que siempre van a requerir votos del otro lado, ¿no? Eh, y dicho eso, ya perdí el hilo, No, Marcela, pero está, pregúntale a Gonzalo. no, pero está bien porque era aclarar un poco cómo son los términos de negociación. Una duda que me queda con el quórum, porque siempre se dice que la bancada republicana tiene votos suficientes para vetar normas. Eso es después entonces, ¿no? Claro, Le después de falta la... un voto, ¿no? No, no, hoy día tenemos los 30, la derecha tiene los 33 votos para rechazar, pero basta uno para que tengáis, no llegues al quórum requerido para evitar la mixta. Pero después de la mixta, las propuestas de solución que la mixta haga al Pleno, Ahí. esas son por 3/5. Y ahí son 3/5 siempre, es decir, 3/5 para aprobar o rechazar, o 2/5 para rechazar. Y lo mismo en esa votación final, de la del 6 de noviembre, en principio, en la que se vota de una sola vez el texto completo, también son 3/5. Pero en esta etapa, 2/3 para rechazar. Perfecto. Gonzalo, a mí una de las cosas que uno ha visto ahora que me parece bien absurda, ¿no es cierto? El Partido Socialista votó a favor del texto de la convención. O sea, ese texto les gustaba. Lo promovieron, lo defendieron, un texto que eliminaba el Senado, un texto completamente refundacional, que no creía en la igualdad de la ley, que debilitaba la democracia. O sea, ese es el Partido Socialista hoy día. Entonces, hacer esfuerzos de licuar, por así decirlo, diluir este proyecto para tratar de tener el beneplácito de ese Partido Socialista parece bastante absurdo porque puede terminarse en un texto completamente deslucido y que al final el Partido Socialista va a llamar a votar en contra de todas maneras. O sea, yo no puedo creer que el Partido Socialista pueda estar de acuerdo al mismo tiempo con el texto de la convención y al mismo tiempo con el texto que salga de este proceso. ¿Cómo lo ves? Bueno, primero hay que decir que el texto de la comisión de expertos que salió era un texto, y lo voy a decir en una sola palabra, mediocre. Era un mal proyecto de ley, o sea, un mal proyecto de constitución, nunca tuvo apoyo ni siquiera en las encuestas, y ahí felicitar a Luis Alejandro Silva y al resto de los convencionales, porque claramente este texto es de mucho mayor calidad, de mucho mayor altura que el que salió de la comisión de expertos, que expertos tenían bien poco porque fue en el fondo una tratada de buscar una transaca, ¿no es cierto?, entre todos los actores que estaban sentados. Entonces yo creo que hay un avance importante con este proyecto constitucional y en ese sentido yo creo que el Partido Socialista tiene muy poco espacio para rechazarlo, pero lo va a rechazar igual. O sea, aquí hay una cuestión, no importa el texto, aquí importa la unidad de la izquierda, siempre es lo que más ha importado. De hecho, no gustándoles el proyecto anterior, votaron a favor solamente por mantener la unidad de la izquierda, ¿ah? Pero estuvieron a punto de bajarse, o sea, lo único que querían era bajarse. Y lo hicieron igual, y hoy día lo van a hacer igual porque para la izquierda siempre primero está la ideología y después está, ¿no es cierto?, lo que sea bueno o malo para el país, porque parten de la base que su ideología, como tiene una visión moralista de la política, parte de la base que son la bondad y por lo tanto de ahí se construye. Entonces, en ese sentido, el Partido Socialista va a votar en contra y yo creo que los expertos no pueden cometer el mismo error que cometieron la primera vez, tratando de que todos puedan estar a favor de un texto porque eso no existe. ¿Ah? El proyecto que logró el consenso de casi todos los expertos lo fue porque fue un texto mediocre, fue un texto que no solucionaba nada, fue un texto, ¿no es cierto?, que en el fondo nos iba a someter en una especie de pantano al cual no íbamos a llegar a ningún lado. Entonces, yo creo que hayan aprendido esa lección y no traten de imponer consensos que solamente se viven dentro de la comisión de expertos. Ah, porque yo me imagino que conversarán mucho entre ellos, muchos habrán hecho amigos, etcétera, pero ese microclima
no refleja lo que son hoy día las mayorías, las alianzas o las convicciones de gran parte de la población, así que yo creo que eh, deberían pasar a un segundo plano lo que podrían opinar los expertos o no, porque yo creo que el texto hoy día no lo leyó tan en detalle, pero lo que pude, lo que alcancé a leer es un buen texto constitucional, mata muchos de los mitos que se dijeron, que poco menos que una constitución de derecha, etcétera. No lo es una buena constitución que contiene todo lo que hemos aprendido en nuestra tradición constitucional y también las nuevas demandas que han surgido a partir del 2019. Estoy totalmente de acuerdo contigo y lo hemos hablado acá, ¿no es cierto? Ese riesgo de que de esa foto de los expertos, todos, ¿no es cierto?, que puedan ser abrazados, celebrando entre ellos un acuerdo que no dice relación con lo que vive el país. ¿Ah? Hoy día una unanimidad, por así decirlo, de los partidos políticos o de las personas designadas por los partidos en esa comisión no garantiza para nada que la gente esté de acuerdo con ese texto. Yo estoy de acuerdo que es un buen texto el que salió del Consejo hoy día, pero hay riesgo de que pequeños, que no son tan pequeños, cambios, lo transformen de vuelta en un mal texto. Y ahí, Luis Alejandro, por ejemplo, algo dijo Gonzalo, y les quiero preguntar a los dos, ¿no es cierto? Que vuelva esto del texto habilitante, o sea, de aquellas normas en las que no hay consenso, no se consagren en la Constitución y queden entregadas a la ley. Por ejemplo, en materia de libre elección, en materia de salud, propiedad de fondos de pensiones, bueno, el mismo tema de las contribuciones, ¿no es cierto? Que es un tema que ha sido muy popular incorporarlo, pero que algunos quieren que no esté en la Constitución. O sea, que volvamos a tener este discurso de lo habilitante, es decir, a ver, no hay acuerdo, dejémoslo para el Congreso. Y eso claramente chutea la pelota, o como dijo Gonzalo, termina haciéndose un texto que no soluciona ningún problema. ¿Cómo ves eso tú, Luis Alejandro? Mira, tanto ese escenario como cualquier otro que quepa imaginar no puede ignorar un factor que hace que esta etapa del comité de expertos sea muy diferente a la primera etapa del comité de expertos cuando los consejeros constitucionales no existíamos, ¿no? Y la gran diferencia es que cualquier cosa que los expertos hagan no puede ignorar el hecho de que va a llegar a un órgano, el Consejo Constitucional, compuesto por una mayoría de derecha, con 33 votos, ¿no? Desde Bópoli al Partido Republicano. Esa circunstancia es determinante en la conversación de los expertos. Ellos no pueden ignorar el factor. Y de hecho, me consta en conversaciones informales con expertos de uno y otro lado que lo tienen muy presente. Porque, dicho así, muy en fácil, pueden terminar en una pérdida de tiempo. Es decir, pues, si ellos en un laboratorio, ¿no es cierto?, diseñaran sus observaciones prescindiendo absolutamente de la composición política del órgano al que están enviando esas proposiciones, bueno, puede que vean rechazadas todas y cada una de ellas, ¿no? Lo cual obviamente no los dejaría bien, creo que no sería sano para el proceso, etcétera. De hecho, sí, dime, No, Marcela. dale, termina, sí. De hecho, ellos reciben el informe mañana sábado. Mañana sábado se inicia el plazo en el que ellos deben formular sus observaciones. Son 5 días. El jueves tienen que entregarla. El lunes de la próxima semana, el lunes 16, perdón, el Consejo tiene que votar en un solo día esas observaciones. Todo este periodo de tiempo eh, nos la vamos a jugar, y me consta que la voluntad por parte de los expertos también está, porque haya un diálogo muy fluido, ¿no?, entre los expertos y los consejeros, de todas las bancadas, por supuesto. Oye, Precisamente porque las observaciones van a llegar al Consejo y tienen que tener en cuenta la configuración para guardar esperanza de que se aprueben. perfecto, o sea, eso es verdad, o sea, que es un proceso distinto al que tuvieron antes. Gonzalo, hay ciertas normas que uno ya ve que están como entregadas, y a lo mejor me equivoco, porque se discuten, ¿no es cierto?, públicamente, pero que son dañinas. Por ejemplo, la paridad de salida, ¿no es cierto? Los expertos habían planteado esta norma transitoria de paridad de salida en el Congreso, en que básicamente es corregir después de la elección para que haya el mismo número de hombres y mujeres. O sea, es meterle la mano a la urna para corregir que haya un empate en la integración del Congreso. El Consejo eliminó esa norma, pero siempre se habla, lo que uno lee, ¿no es cierto?, que como que sería una norma entregable. A mí me parece bastante grave entregarla porque hay un principio atrás, que es la igualdad ante la ley, la igualdad en el voto, además de decir que ninguna democracia en el mundo tiene una norma de ese estilo. Y por otro lado, que todo lo transitorio queda permanente. ¿Cómo ves tú esa norma? Y bueno, esa norma
claramente no es compatible con una democracia liberal, en donde cada persona vale lo mismo y vale por sus méritos y por lo que hace, independiente eh, de qué categoría o de a qué grupo pertenece. Entonces, yo creo que el Consejo hizo bien. Y yo creo que el comité de expertos tiene que entender que todas esas transacciones que hicieron, entre ellas esta, durante la primera redacción, pudo haber tenido sentido cuando pensaban que aquí se tenía que buscar un equilibrio importante porque no se iba a dar ninguna gran mayoría de ningún lado u otro. Y yo creo que hoy día, como bien dice Luis Alejandro, no pueden obviar el dato de que se conformó una mayoría potente que estableció un texto que no es un texto partidista ni de derecha ni pasar máquinas, sino que es un texto razonable. No, no pueden dejar de ver eso, ¿ah? Porque como tú mismo decías, que aparezcan hoy día con todos con las manos arriba diciendo esta es la propuesta de la unidad, eso es simplemente falsear la realidad, ¿ah? Y creer que ellos representan algo más allá que los partidos políticos, que ellos lo único que representan ahí son las directivas de los partidos políticos, ni siquiera a todos los partidos, ¿ah? O sea, representan cada uno a 4 personas. Entonces, ese punto yo creo que tienen que tenerlo en cuenta. Y estos logros que consiguió la centro derecha en general en el Consejo Constitucional se tienen que mantener, porque nada, nada de lo que pueda acordar el comité de expertos va a hacer que la izquierda o alguien de la izquierda vote a favor este texto constitucional. Entonces, eso es un tema fundamental que hay que tener en cuenta. Eso es clave, no ceder con esa ingenuidad, sino que con un sentido estratégico y manteniendo los principios de una democracia liberal. Ahora, hemos celebrado harto el trabajo que hizo el Consejo Constitucional, pero hay una norma que a mí me parece bastante mal que la hayan mantenido y que quisiera preguntarte, Luis Alejandro, cuáles fueron las razones y después preguntarle a Gonzalo la opinión. Es mantener en el texto este mecanismo de reemplazo de la Constitución. Es bien absurdo que una Constitución tenga en su texto la posibilidad de fracaso, por así decirlo, y el riesgo que tiene eso, de que las próximas elecciones hacia adelante siempre alguien se plantee en una candidatura con un mecanismo de reemplazo de la Constitución, o cómo va a empujar este mecanismo de reemplazo. Cuando una Constitución fracasa o ya la gente la deja de considerar legítima, da lo mismo lo que diga la Constitución de cómo se reemplaza, hay una crisis igual ahí. Entonces, ¿cuál fue el sentido de mantener adentro del texto el mecanismo de reemplazo de la Constitución? Mira, la razón que primó finalmente fue enervar a través de la reincorporación de esta norma que en comisiones había sido rechazada, esto hay que decirlo, ¿no? Se recuperó en el Pleno, fue enervar desde el texto la posibilidad de que en un nuevo escenario como el que nos ha llevado a donde estamos, no haya un curso de acción, ¿no? De alguna manera ofrecer o tener a la vista, ¿no es cierto?, un cartel que dice salida cuando se declara un incendio nacional. Ahora, es obviamente que, Marcela, que nadie ignora que en situaciones como esa normalmente las normas no se respetan, ¿no? Nadie lo ignora. Y hay algo de simbólico también pesando en la decisión de haber repuesto esta norma de reemplazo de la Constitución, ¿no? Eh, y esa es la razón. Creemos que no hace daño que esté allí, ¿no? Eh, Reconocemos, o sea, yo me hago cargo, ¿no es cierto?, de la nota de ingenuidad que puede también reprochársele al haberla repuesto, pero no haciendo daño, al final pesó más la idea de, mira, frente a la incertidumbre que puede generarse ante un nuevo escenario donde se reclame la cabeza de la Constitución, queda explícito cuál es el camino a recorrer. Y por lo tanto también queda mucho más explícito la voluntad, si la hubiera, de no respetar las normas, de la falta de institucionalidad, el proceso que pudiera correr al margen de lo definido por la Constitución. Esa es básicamente la razón. Oye, Gonzalo, ¿a ti te parece que sea una norma, a ver, por un lado, ¿te parece que sea una norma que no haga daño? Yo no estoy tan de acuerdo, pero te pregunto tu opinión. Y segundo,
si la constitución actual hubiera tenido ese letrero salía, como dice Gonzalo, yo creo que no nos hubiéramos librado de la convención constitucional ni el proceso de ninguna manera, ¿o no? ¿Cómo lo ves? No, claramente no habría producido ningún efecto, no lo va a producir. Cuando hay crisis, la crisis siempre es total y lo primero que se hace es tratar de buscar soluciones por fuera de cualquier cosa establecida. Es la negociación política directa, así más descarnada, más dura. ¿Sí? Empecemos desde cero. Eso siempre es lo que ocurre en estos procesos que hacen como estallar la institucionalidad. ¿Ah? Entonces, yo creo que bueno, puede no hacer tanto daño. Yo, si hubiese dependido de mí, yo no la hubiese incluido. Hay varias otras normas que también quizás yo no hubiese incluido, pero viendo todo lo que ha pasado, uno dice, bueno, uno puede tragarse ciertas cosas si es que hay un resultado final que es mucho más favorable de lo que fue el proyecto de los expertos y por supuesto mucho más favorable de lo que fue el primer texto constitucional del primer proceso. Entonces, y además también que tiene la gran ventaja sobre la Constitución del 80, y quizás en algunas cosas la Constitución del 80 sigue siendo mejor técnicamente, va a tener una validez política que se supone que le debería dar un respaldo mucho más sólido de aquí al futuro. Entonces, sumando y restando, yo me quedo con lo que hay. Porque cuando uno trata a veces cuando dicen lo perfecto enemigo de lo bueno. Entonces, aquí también hay que tratar de que este buen texto ojalá quede y no se hagan cambios muy grandes. Y si esta norma sirve para que no se hagan cambios muy grandes en otros temas, yo lo acepto. Oye, una pregunta corta para terminar. ¿Con qué resultado en el plebiscito se cierra el proceso o con ninguno? Luis Alejandro. Margen. Yo digo que se cierra con un voto más que los que hubo para rechazar el 4 de septiembre del año pasado. Creo Gonzalo. que, Perdón. ya. Explica, No, ¿no? es Explica, suficiente. No, me explica parece porque fue una perfecto. quemante declaración, así que explica. No, es que me parece que el peso simbólico de aprobar esta constitución con un voto más que con los que se rechazó el proyecto de la Convención Constituyente le va a dar a la futura constitución una proyección más robusta, con una base más sólida que la que tendría si se aprobara con menos votos que con los que se rechazó la Convención Constituyente. Ambiciosa tu meta, así como están las cosas. Yo creo que la alcanzamos. Gonzalo. No, no se cierra con ningún resultado. Pase lo que pase, la izquierda parte de un supuesto que siempre, si bien nunca lo dice expresamente, está en el ADN de la izquierda. Las mayorías se equivocan y se equivocan porque están alienadas por un sistema capitalista y neoliberal que los tiene esclavizados sin saberlo. Y por lo tanto, la vanguardia revolucionaria de la izquierda son los iluminados que van a hacer que la gente despierte y para eso hay que forzarla. Eso siempre ha sido desde Marx hasta ahora uno de los pilares de la izquierda. Por lo tanto, esto simplemente va a ser una mayoría circunstancial un aprovechamiento político de una situación de emergencia y que poco menos que esto metieron la mano al canasto y se robaron una mayoría constitucional, ¿no es cierto?, sin que nos diéramos cuenta las grandes mayorías del error que estábamos cometiendo. Así que la izquierda jamás se ha movido por lo que son convicciones democráticas cuando no les favorece. Así que lo van a hacer igual y este proceso va a seguir abierto. Lo que hay que hacer es tratar de que las personas que sí creen en la democracia se unan y no vean esta constitución como algo que solo representa un sector político, sino que algo que da estabilidad al país. Bueno, con eso estamos listos con el cierre, encuentro yo. Así es que muchas gracias por acompañarnos en este podcast. Gracias, Gonzalo, y gracias, Luis Alejandro.